Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este día, pues es un día especial porque regreso, intermitentemente porque mi internet anda fallando un poco y el clima por acá, por donde estoy, está bastante pesado. Este es un programa México, el árbol de los mil frutos, ya sabes, que por lo regular estamos transmitiendo, corrígeme, Coyomani, si sigue siendo los mismos días, Sí, viernes, o cuando se graba, cuando se sube esto a internet, los miércoles. los viernes. Miércoles. Los miércoles, ok. Miércoles. Bueno, estamos aquí, ya sabe, discutiendo de temas de su interés y que no son de su interés, pero nosotros lo hacemos interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es totalmente apasionante para muchos, ¿no? Pero también es frustrante para otros muchos, ¿no? Y con motivo de la celebración de la fiesta mundialista que se acerca ya dentro de 8 días, ¿no? Y que arranca precisamente en México. Y vamos a hablar sobre todos los temas que estén relacionados precisamente con el mundial, el mundial del mundial, ¿no? Lo mundial del mundial. Toño. No sé, nosotros comenzamos nuestras vacaciones el día de hoy. O sea que para cuando comience el mundial vamos a estar gozando de vacaciones. Pero en tu caso, Gonzalo, este, ¿cómo van a resolver el compaginar el negocio del mundial con el calendario escolar? Bueno, es que está difícil porque, sobre todo, porque en la Ciudad de México se ha generado una tensión. No sé si han escuchado sobre la tensión que existe ahorita sobre la coordinadora de los trabajadores de la educación. Pero no solamente eso, que es muy político, ¿no? También el hecho de que muchos estudiantes, este, sobre todo de los grados ya más avanzados, y también los maestros, ¿no? Porque vamos a decirlo así, eh, decidieron adelantar en algunos estados de la República las vacaciones, ¿no? El calendario escolar es hasta si no me equivoco, es 16 de julio o 14 de julio. Eh, ajá, creo que sí es 16. El hecho es que por lo general las clases no pasan de junio. En realidad julio se toma más bien dicho como para hacer una inserción al sistema de las calificaciones y de los últimos detalles de los alumnos, ¿no? Sobre todo de las evaluaciones que hacen los maestros. Y en esta ocasión todo se ha adelantado. Es decir, que ya en estos días se está entregando los trabajos finales. Y si no es que ya desde hace 2 semanas ya empezaron a muchos a evaluar, ¿no? Pero no es que sea por la justa mundialista, sino que siempre ha sido así. Por lo general, se preparan las clausuras, en el mes de junio, empezando junio, se empieza a preparar la clausura del cierre del ciclo, algunos exámenes extraordinarios en el caso de la media superior, o o cursos de extensión para aquellos que quedaron rezagados, ¿no? En las calificaciones de las materias que hayan reprobado. Y en este caso, en el caso muy específico, se ha politizado demasiado, ¿no? El actuar de los profesores, pero en realidad, incluso uno lo ve como desde el otro punto que ya no es de maestro, sino más bien dicho como padre de familia que tiene eh, hijos en la escuela. En realidad, junio ya no es tanto de evaluación, sino que las evaluaciones se hacen a finales de mayo, a mediados de mayo, ¿sí? Y junio ya nada más es como para poder eh, a finalizar lo último, ¿no? Es decir, un repaso, en el caso de mi hija que va en primaria, y casi terminar ya de cargar las calificaciones en el tiempo que se requiere. Ahorita, por ejemplo,
no hubo el festival de 10 de mayo, sino se recorrió al 4 de junio, que es el Día de la Familia, y pues ya son los últimos festejos, ¿no? Como dicen, y se ha polemizado mucho sobre esa estancia en el que si por motivos del mundial, que si los calendarios, que si los profesores sí faltan, que si los alumnos ya no van, pero en realidad junio ya es, los últimos 15 días serían como los últimos 15 días de clases, ¿no? Eh, a pesar de que el calendario escolar se marca hasta dentro de un mes, ¿no? O sea, hasta el 14 de julio, pero en realidad los maestros siempre han estado bajo esas mismas condiciones, ¿no? El de adelantar un poco las evaluaciones con la finalidad precisamente de los preparativos del cierre del curso o del ciclo, en el caso de las salidas de los últimos grados, y también en el caso de algunos pendientes que se hayan quedado, ¿no? Sobre todo en las instancias de media superior para los exámenes, y también en la básica en secundaria para los exámenes extraordinarios o aquellos que pues se quedan rezagados en las materias. Sin embargo, pues ya saben, ¿no? Como es todo en esta oportunidad de poder politizar el fútbol, que es político, ¿no? Al fin y al cabo, pero sobre todo esa confrontación que hay ya bien decantada y que pues, nosotros hemos visto a lo largo de la transición de poder, ¿no? Del partido en turno contra los partidos que crean tensión, ¿no? Y sobre todo ahorita usando como herramientas precisamente pues las manifestaciones, los meetings, ¿qué más? Incluso las mismas declaraciones de las instancias oficiales, ¿no? Recuerdo que no hace mucho, hace pues unas 3, 4 semanas se hablaba precisamente del calendario escolar que iba a terminar antes, ¿no? Que había decidido, ¿no? El secretario de Educación, Moreno, había planteado que se adelantara las vacaciones para todas las instancias de educación, para todos los grados, ya sea primaria, secundaria y medio superior, pero sobre todo atendiendo a las necesidades según el calor. Pero yo también pienso que es lógico el hecho de que se privilegie, ¿no? O más bien dicho, como que se ponga como por principal atención al festejo mundialista, porque la Ciudad de México de por sí ya es caótica, que es una de las sedes, no sé, ni se diga Guadalajara ni tampoco Monterrey, en donde va a estar la otra sede. Son ciudades, pues son metrópolis grandes, ¿no? Por ejemplo, a la Ciudad de México entran diario alrededor de 3 millones de personas solamente en la mañana, y en lo que va del curso del día se van agregando otros 5 millones de personas, hasta que se hace un cuello de botella ya en el tráfico, que es insoportable, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos toda esa información? Pues es el día a día, ¿no? Tal vez con esa intención hubiera estado bien, desde mi punto de vista, que hubieran adelantado las vacaciones, porque es un caos para los trabajadores, ¿eh? No solamente para los alumnos, sino también para los trabajadores. Ahora, agréguenle toda la cantidad de personas que van a llegar, pues turistas de diferentes nacionalidades, o que ya están hospedados de manera estratégica para llegar más rápido al estadio en donde se van a jugar los partidos en la Ciudad de México. Que no son muchos, sí, pero el caos va a seguir siendo importante, ¿no? Y si a eso se le agregan aquellos apasionados del deporte que van a tratar no aquí llegar a las entradas, ¿no? Sino todos los comercios alrededor que están precisamente pensando impulsar, ¿no? Económicamente, ya sea restaurantes, bares, ese impulso económico que viene precisamente con este tipo de actividades internacionales, ¿no? De instituciones internacionales como son el Mundial. Pero me parece que ya al politizarlo, o sea, suena lógico, ¿no? El hecho de que digas, pues adelanto las vacaciones, adelanto o sea, si de por sí ya termino en junio, pues ahora lo oficializamos en junio, ¿no?
y pues esperar que entienda la población, ¿no? Pero sí se ve un poco mal en el sentido de que muchas personas no conocen las condiciones en las cuales se enfrenta el capitalino, ¿no? De la Ciudad de México para llegar a su trabajo, ¿no? Había que hubiera sido importante pensarlo también. El hecho de que la escuela se toma a veces hasta como guardería, ¿no? Que los trabajadores no tienen la capacidad para poder, o a veces, ¿no? Dicen que no tienen la capacidad para poder, pues, quién cuida a sus hijos o poder estar al cuidado de ellos. Y la escuela, pues, se vuelve precisamente como un centro de hospedaje de los, de los hijos de nosotros que somos los padres, ¿no? Pero no es tanto tampoco por ahí, sino también porque muchas veces tú acomodas tus horarios de trabajo con la finalidad o haces un rol de turno con la finalidad precisamente de atender todas esas necesidades y ya lo tienes programado, ¿no? Ya no lo puedes desatender. Que se pueden modificar, ¿no? Pero esto se ha politizado de tal manera que pues siempre salen ese tipo de reacciones, ¿no? El hecho que les decía de la coordinadora de los trabajadores de la educación, acabo de ver unos videos que ya luego salen, se hacen virales, ¿no? De cómo han estado tirando las estatuas, bueno, no, los monumentos provisionales que se hicieron para los jugadores del mundial. Y es interesante cómo se va dando, ¿no? Cómo se está armando ya el, la picazón del partido, de los partidos mundialistas, de la tensión social que existe a raíz de recibir tales eventos, ¿no? México es un país muy futbolero, ¿no? Creo que si hablamos en términos de valores sociales y valores con los cuales la gente se puede identificar, el fútbol es uno de ellos, ¿no? Y la capital del país hay una derrama económica bastante grande a partir de esos valores, ¿no? Desde la compra de camisetas, la compra de mercancías, el consumo, como ya lo dije, de bebidas alcohólicas, de botana, de todo lo que lleva la pasión del fútbol. Pero, o sea, yo no he visto en otro lugar a donde se cante el himno nacional como lo puede ser un partido de fútbol, ¿no? En México, por lo menos. Y cómo se siente uno identificado cuando ves la camiseta verde ahí en el estadio, ¿no? Hay varios puntos a tratar, o varios puntos para reflexionar sobre esto. Y, pero, o sea, trato a lo mejor a raíz de la pregunta de Toño, trato de ponerlos así, como a la luz, ¿no? A lo mejor ahorita están muy generales, pero si los profundizamos a lo mejor no sé qué piensan ustedes, pero sí, en cuestión de los planes educativos o de lo que se piensa hacer, los profesores, yo, desde mi punto de vista, o sea, las calificaciones se entregan desde mucho antes, ¿no? A finales de junio ya tiene que estar todo bien organizado para subir las calificaciones, es decir, no afectaba en nada que se adelantaran desde el punto de vista organizacional, o los profesores siempre se adelantan un poco, ¿no? Entonces, en tu caso, Toño, como, bueno, ves que la UAP maneja otros calendarios, ¿no? Pero, por ejemplo, las preparatorias están igual que van a la par del calendario universitario. Y en el caso de la educación básica, pues sí, o de la educación que se maneja el calendario oficial de la SEP, sí hay como cierta presión, pero esa presión que existe, ¿no? O sea, de por sí nosotros los maestros ya estamos acostumbrados a manejarlas, ¿no? Porque de un momento a otro dicen, no, pues ya vamos. Desde las instancias de dirección hasta los consejos técnicos, ¿no? De hecho, también hay una semana para eso, ¿no? Para poder como revalorar y enrolarse antes de las salidas, de las clausuras. Y esas son las semanas de julio, ¿no? Las dos que quedan colgando. Pero, ¿qué tan preparados estaban los profesores? Yo digo que es algo con lo que viven y con lo que están acostumbrados, ¿no? Es decir, ellos tratan de forzar su ejercicio de evaluación
de por sí antes de que termine el mes de junio. Y ya lo han hecho, ¿no? En el caso de medio superior, ahorita ya los resultados ya están entregados para algunos alumnos. Ya nada más queda afinar algunos detalles con la cuestión, sobre todo de los cursos que se tienen que dar para acceder a aprobar las materias, ¿no? O los créditos que tengan que pasar. Eso sería difícil, pero no tanto. ¿Cómo la ves, Roberto? Pues yo, la verdad, no lo vi con buenos ojos. Por esta cuestión que ahorita acabas de mencionar, Gonzalo, que es eh, quizás la parte de en Puebla, como no va a haber partidos de fútbol, yo sí escuché a muchos papás que decían, no, pues es que, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Le comentaba a Toño, quizás para los que no están digamos, en una cuestión laboral, pues no, sí, no les debería de afectar, pero son a quienes, por lo que yo escuché en entrevistas aquí en Puebla, pues fue de, ¿por qué hicieron eso, no? ¿A dónde voy a dejar a mis hijos? A pesar de que no trabajaban. Claro que los que trabajan, como ahorita acabas de mencionar, pues se organizan o se reorganizan y pues no pasaría a mayores, ¿no? Pero para muchos, sí, igual lo que ahorita comentabas, ¿no? Sí, es como una especie de guardería y por eso es la preocupación, ¿no? De qué voy a hacer con mis hijos incluso desde junio, ¿no? Quizás en otros momentos uno diría, bueno, pues los pongo a ver los partidos de fútbol, pero pues en sí va a haber pocos partidos en televisión abierta. Todo ya se está privatizando, ¿no? Suponiendo que hay posibilidad de que lo vean pues de manera gratuita, lo más seguro que sea como en un zócalo, ¿no? En algún lugar, si es que hay una junta auxiliar ahí que diga, pues vamos a apoyar a nuestros vecinos, ¿no? Para que vean el partido de X o Y manera, porque ya inclusive fue una consigna de la presidenta, ¿no? De que hagan este esfuerzo, pero pues de que se diga y se haga, pues hay un trecho, ¿no? Entonces, pues sí, para muchos sí fue así como de, no, no nos gustó la idea. Sin embargo, y lo mencionaba Toño en ese momento, cuando lo platiqué, pues sí, que en caso de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues sí era necesario, pero aquí al secretario de Educación le faltó ser más específico, ¿no? Pero me imagino que lo planeó, lo pensó, pero dijo, no, pues si solamente pongo esto para estas tres ciudades, ¿no? Que son sedes del mundial, pues muchos se van a quejar, ¿no? Entonces dijo, pues va para todos. Y también ahí pues la regó. Entonces, yo también estaría de acuerdo, bueno, sobre todo por los calendarios de la UAP, pero en cuestión de educación básica, sí, no hubiera hecho esa propuesta, o por lo menos yo no lo hubiera hecho. Entiendo que quizás eso lo iban a celebrar maestros, pienso que lo iban a celebrar los papás, ¿no? Pero no tomo en cuenta que algunos no ven la escuela como un lugar de aprendizaje, ¿no? Sino lo ven como un sitio de donde dejar a sus hijos mientras ellos o ellas realizan actividades, ¿no? No solamente la cuestión laboral, sino otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, quizás ahí un poco el descontento y por eso es que, pues, a pesar de que le preguntaban a la presidenta si se iba o no a cambiar el calendario, ella respondía, sabes que solamente es una propuesta, ¿no? Y varias ocasiones comentó lo mismo hasta que, bueno, definitivamente se quedó en eso, ¿no? En una propuesta, no pasó de allí y pues ya ahorita, quizás viéndolo en retrospectiva, a lo mejor algunos dirían, pues ya lo hubiéramos dejado, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las preparatorias WAP, pues no me acuerdo exactamente cuándo terminan los cursos, pero según yo ya deberían de estar terminando.
deberían de, si no es que ya acabaron algunos. Entonces sería nada más ver específicamente las fechas. Pero si no, pues ya prácticamente están terminando. Y yo creo que hasta más, sobre todo los que van a salir este año de la preparatoria. Porque sí hay como un curso de, ¿cómo le llaman? De no, no, no es regularización, tiene un nombre en específico para entrar a la universidad. Pero que pues son en esas fechas y por lo menos yo me acuerdo que era un mes antes. Se llama curso de inducción. De inducción, exacto. Entonces yo me acuerdo que sí fueron 3-4 semanas previas al examen de admisión, ¿no? Entonces también eso hace que, pues sobre todo estos últimos, terminen un poco antes. Los demás, pues yo me acuerdo que en las últimas semanas ya no se hacía nada. La segunda o dos terceras, 2 o 3 semanas antes de terminar, pues ya casi nada más uno entregaba trabajos, no sé, algunos pendientes y se acabó. En educación superior, pues ya fue, ¿no? Inclusive desde principios de mayo. Yo me acuerdo que ya a mediados se entregaban calificaciones, finales de mayo, principios de junio, pero ya las actividades se acababan en mayo, ¿no? Ahorita ya empiezan los cursos de verano. Entonces, pues no le afectaría a nadie, pero sí se hizo mediáticamente una presión, ¿no? O es por lo menos lo que yo veía aquí, sobre todo de TV Azteca, que por cierto ahorita hay por ahí detalles que quizás podríamos comentar ya al final, quizás, ¿no? De lo que sucedió hace algunas horas. Bueno, no, ya tiene como 3 o 4 días, ¿no? Aquí con TV Azteca Puebla, pero bueno, principalmente este medio, pues sí hizo mucha presión para que se viera pues el descontento o supuesto descontento por parte de los padres de familia, principalmente de las mamás, ¿no? Entonces ahorita pues ya una semana y 2 días de que comience el mundial, pues yo ahorita diría que no habría ningún problema de que se hubiera adelantado, la verdad. Quizás en su momento la influencia, cosa que es muy peligrosa, ¿no? Lo hemos comentado también aquí, de que los medios hacen presión y uno pues se deja influir por ello, pues termina como que como río, ¿no? Siendo empujado hacia las piedras. Pero ya ahorita, hasta como lo estoy observando, pues ya no haría nada los chamacos, ¿no? Entonces, hasta yo le decía a Toño, y con esto termino, por una parte, qué bueno, porque yo me acuerdo que cuando hubo el Mundial del 98, veíamos los partidos desde los salones de clases. Los papás se organizaban para llevar la televisión, para llevar los maestros. Sí, lo peor es que los maestros nos dejaban verlos a todos los niños. En el 98 así pasó. En la mañana los maestros se reunían en la sala de maestros con la dirección y ya nada más nos llegaban a contar cómo iba todo. No, pero en mi caso sí, la directora, que en ese entonces era buena onda, sí nos dejó verla. Ahora sí que los papás llevaron la televisión porque les dijo, aquí no tenemos recursos para eso. Y pues lo vimos ahí en el salón y creo que fueron 2 partidos, el contra Corea del Sur y el contra Holanda. Entonces, yo le decía, bueno, a mí me tocó, ¿no? Quizás eso no es generalizado, pero esa experiencia, pues, también es rica, sobre todo en este tipo de eventos. Pero pues ahorita que ya no es lo primordial socializar, pues que se queden en su casa, ¿no? Quizás con algún familiar o algún cuidador. Pero bueno, pues los papás, por lo menos en esas entrevistas, o por lo menos lo que mostraba TV Azteca Puebla, pues no estaban de acuerdo, ¿no? Con eso yo termino. Toño. Pues yo quiero verlo, a ver, en términos estratégicos, ya se sabía desde hace años, digámoslo, hace meses, estas fechas del Mundial, ¿no? Con el conocimiento de esas fechas, en el caso de la SEP, bien pudo organizar su calendario
para que no ocurrieran estas contingencias, que yo creo que fueron más bien fabricadas. Y el contexto al que quiero aludir es más general y se asocia a la denuncia que hizo Claudia Sheinbaum este pasado domingo, ¿no? En el Monumento a la Revolución. De un tiempo para acá, más que izquierda y derecha, podemos observar las fricciones políticas y están muy claramente definidas de la siguiente manera. Unos están porque fuerzas externas, en este caso los Estados Unidos, tengan una mayor participación en las actividades, pongo entre comillas, contra los cárteles en México. Y otros, encabezados por la presidencia, de que no debe haber injerencia alguna. Esto es asunto nuestro y lo vamos a resolver nosotros. El fútbol es un pretexto. Los cárteles es un pretexto. Porque yo creo que en realidad lo que está en juego, y lo podemos ver en lo que pasa en el mundo, es que el sistema capitalista está en una verdadera crisis. Una verdadera crisis, sobre todo, está encabezada por los Estados Unidos como país hegemónico. Hace un rato que no saben cómo resolver el problema de la guerra con Rusia, ¿no? Y Ucrania, que llevó a la población mundial pues a sufrir en carne propia por pues la alteración de la producción y distribución del consumo de granos, ¿no? Después la guerra en Irán, que inclinó el problema hacia la energía, ¿no? Que es un insumo básico del sistema capitalista. La energía en todas sus formas, pero en buena medida, pues en el petróleo. Entonces, si vemos lo que pasó en Honduras, si vemos lo que pasó en Bolivia, vemos lo que pasa en Europa, muy claro lo de esta demanda de hacer de Canadá un estado más de los Estados Unidos, así como esta gran isla, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, que también quería arrancarse la Dinamarca, que es su poseedora. Muy claro se ve que lo que Estados Unidos quiere con todo esto es recuperar una posición que antaño tenía. Y en más de una ocasión yo lo he dicho. Si prestamos atención en el discurso de Trump, desde la primera
administración repetía exactamente lo mismo que ahora. Volver, y el verbo es importante, volver a ser grande a los Estados Unidos. Con la administración Biden, pues las cosas se hicieron más evidentes, de que la fuerza, más bien la fuerza de las amenazas, ya no estaban cumpliendo el papel de la violencia física y material, ¿no? La violencia real. Con el simple hecho de amenazar, los súbditos obedecían por el miedo a ser agredidos, ¿no? Pero cada vez más se vio contundentemente el hecho de que las amenazas, en un caso, en el otro también, no podían ser cumplidas, ¿no? Y lo más, digamos, visible es lo que está pasando con Irán, que no solamente no bastaron las amenazas, sino la primera agresión que dijeron, no, con tantito que les demos, van a recular los iraníes. Y ya tenemos, ¿qué? Semanas del conflicto, y todo parece indicar que quien tiene ganas, deseos, interés por salirse del conflicto, que son los Estados Unidos, no lo pueden hacer, porque sería mostrar lo que ya es evidente, o sea, ya su pérdida en la capacidad para atemorizar al resto del mundo. Ya su fuerza bélica no es lo que se decía, invencible. Su papel en el sistema financiero cada vez se ve más debilitado. Y no porque sea solamente la caída de los Estados Unidos, sino son las presiones también de otros agentes políticos que son China y Rusia, y Europa a veces, y Canadá, y México. ¿Cuál es el problema con México? Y aquí ya me concentro con eso del fútbol. El problema de México es que explícitamente, y no porque se autocalifique de izquierda, porque si apreciamos bien las cosas, la política tanto interna como al exterior de México, el acento no recae en el adjetivo izquierda, ¿no? Sino humanismo. Por supuesto que con esto niegan el ser de derecha, pero no se comprometen por lo que significa, por lo que la gente está acostumbrada a percibir en el mundo, de sea una izquierda más en el contexto internacional. Y yo creo que la propuesta de México va más allá de esto, de esta coyuntura. Pretende, y lo está logrando poco a poco, porque esto no es de la noche a la mañana, no podemos tener una visión providencialista de que alguien más allá de nosotros mismos lo puede hacer por el hecho de rezar más tiempo, orar más tiempo, declarar más acentuada la fe en algo. Eso no ocurre. Tiene que ser con acciones concretas, tangibles, materiales, políticas.
Y políticamente lo que está mostrando México es que está sacando adelante un modelo económico distinto al capitalista clásico. Y los Estados Unidos, obviamente, que ven en esto su mayor peligro. Porque el modelo económico en el que sustenta el capitalismo, esto es la explotación sin límite alguno, y el que la riqueza no se distribuya de manera que se haga efectiva la justicia social, esto lo ven obviamente como algo que hay que detener a toda costa por el mal ejemplo que puede mostrarle al mundo, como hecho lo está haciendo. Si leemos, para volver al documento del domingo pasado, del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí hay una numeralia de todos los logros que la cuarta transformación ha logrado, no en 50 años, no en 25, en 8 años. Entonces, resulta que en tan poco tiempo, 8 años, se haya avanzado tanto, aunque no ha sido suficiente, por supuesto, en la distribución de la riqueza. Son millones, más de 40 millones de personas que tienen pensión. Son 6,000 y tantos pesos que más de 40 millones no tenían. Hay millones de personas que están gozando de una beca escolar. Hay millones de personas con discapacidad que también cuentan con un apoyo del Estado. Y aquí, a propósito, utilicé el término Estado, el Estado mexicano. Es obvio, es muy distinto a todos los demás estados, incluyendo China, Rusia y sobre todo Estados Unidos. La riqueza se está distribuyendo, aun cuando buena parte de la tajada se la siguen quedando pues los que más capital tienen, ¿no? Eso es también muy obvio. Los mismos datos que nos ofrece la cuarta transformación lo señalan, ¿no? ¿Cuánto han ganado, por ejemplo, los banqueros? Entonces, y con esto quiero cerrar, el problema de la SEP, del fútbol, sobre todo con las madres, que yo las entiendo. Por eso el secretario de Educación aludió y utilizó una palabra clave para entender esto: guardería. Muchos padres creen que la escuela es una guardería. Bueno, ¿qué padres? De universitarios, obviamente que no. De preparatorianos, tampoco. Fundamentalmente era de educación básica, porque efectivamente, como ya es de fenómeno generalizado, los padres de una familia salen a trabajar. ¿Y dónde dejan a los hijos pequeños? Pues algunos en unas guarderías, los menos, pero los más en las escuelas.
Entonces había que crear una presión y por eso es muy buena la información que nos da Roberto Coyomani de que se hizo mucha alaraca en TV Azteca, porque es un portavoz muy claro de esta idea de ir debilitando a la 4T por lo que significa en el contexto mundial. El que se vaya afianzando una visión que rompe con la lógica del capitalismo mundial. Entonces, no me imagino todavía que la presión se incremente en todos los lugares del mundo, de tal manera que, por ejemplo, los mineros del África, todos tengan una pensión equivalente a los 6,000 pesos mexicanos. No. Ahí la explotación es todavía al estilo medieval, ¿no? Todas las ganancias deben irse a una oligarquía. Ahora, la oligarquía mundial no es algo homogéneo, ¿eh? Los oligarcas chinos no avalan lo que hacen los oligarcas norteamericanos y disputan en el terreno del sistema financiero y quieren imponer su moneda como la moneda divisa en el mundo, desplazando al dólar. O sea, ahí se ve que la Ilíada de Homero nos da pruebas de esto, de cómo los dioses, cómo las élites, cómo las oligarquías pelean entre sí. Y son peleas muy sangrientas, ¿no? Entonces, entre más claridad haya en la gente, creo que más posibilidades tiene de que estas hegemonías mundiales hagan sus tropelías, ¿no? Ese es el peligro. De ahí la gran propuesta de la 4T, el humanismo mexicano, con la revolución de las conciencias. Tenemos que ir marchando poco a poco, de manera que las condiciones materiales vayan cambiando las condiciones, digamos, espirituales, cognitivas de los sujetos, y a su vez se vaya también transformando la realidad. ¿Qué objetivo? El cambio de las cosas como están ahora. Bueno, hay quienes quieren que las cosas sigan como están. Y buena parte de la manipulación de TV Azteca tiene que ver con eso. Sus intereses no es el fútbol, no son las madres de familia, no son los profesores. Es el cuantioso apoyo que reciben, y eso ya lo dijeron los mismos Estados Unidos. Todos los comunicólogos que reproduzcan el discurso de los Estados Unidos van a contar con un apoyo monetario, ¿no? Si TV Azteca ya no lo recibe del Estado mexicano, pues obviamente que dijeron, pues vénganos tu reino, lo que nos puedan aportar los recursos norteamericanos. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, y una falta de sensibilidad del secretario general, porque habiendo tanto tiempo para diseñar una serie de actividades, que incluso, como dice Roberto Coyomani,
atendiera los intereses y convirtiera las escuelas en centros de convivencia social. Eso no está mal. Entonces, no quiero tampoco dejar de lado que, a diferencia de otros mundiales, hoy hay muchos sitios donde no hay una, hay decenas de pantallas, ¿no? Donde ver el fútbol. Y no es necesario que en casa se tenga televisión de paga, ¿no? Sino, observen lo que va a pasar, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde hay pantallas hacia la calle, va a estar lleno de gente. Cuando corría Ana Guevara, yo lo vi. Esas pantallas que daban hacia la calle hacía que los transeúntes se pararan y se detuvieran para ver la carrera. Hoy se van a detener para ver el partido de fútbol. Entonces hay muchas maneras de satisfacer esta necesidad por participar, aunque sea como espectadores, de un mundial de fútbol. Que además no está mal, que, como dice Gonzalo, a través del fútbol se consolide la identidad nacional. Gonzalo. No, y sí, me parece que el punto que tocas es medular. El hecho de que hay en México por lo menos dos visiones de ostentar el poder, ¿no? Por un lado, los que lo tenían y lo siguen teniendo, pero con restricciones del nuevo poder. Y eso afecta directamente a las decisiones que tienen precisamente ahorita se podría decir los líderes de las instituciones como Moreno, que se vio bastante, no solo tibio, sino más bien dicho, con poco carácter político para enfrentar el hecho de decidir qué se hacía y qué no se hacía, ¿no? Tuvo que salir a lo mejor la presidenta a hacer aclaraciones, a desmentir ciertas acusaciones, y el hecho de lo mediático es otro punto medular que tocas, Toño. El hecho de que Estados Unidos está jugando un juego de dominar o tratar de seguir dominando lo que aparentemente tenía dominado, porque si vemos el incremento de los gobiernos derechistas en América Latina o en América del Sur, solamente quedan pocos que se pueden llamar gobiernos de izquierda, ¿no? Y esto es precisamente un reflejo de lo que está sucediendo en la política exterior de Estados Unidos, en ese juego de dominio que trata de seguir teniendo sobre toda América, todo el continente americano, sobre toda la región americana. Sin embargo, el primer frente que tiene es México y hasta cierto punto Canadá, ¿no? Pero Canadá se ha visto tibio, México no. México ha tenido una confrontación directa con Estados Unidos a cada paso que se da, ¿no? Desde que entró Morena al poder, se ha visto esa cierta confrontación, ya no es entreguismo de recursos, porque en realidad nosotros somos socios comerciales, dependemos de Estados Unidos y de Estados Unidos depende mucho más de nosotros en cuanto a la producción de mercancías y de toda América Latina y de toda América del Sur, de Centroamérica, del Caribe. Depende mucho de esos intercambios y de la tecnología que tiene China. Estados Unidos se convirtió en un país que no producía, sino que era precisamente, y si producía, no producía las cantidades necesarias para su mercado interno. En ese sentido, lo que hizo Estados Unidos pues fue
tratar de recuperar, cuando entró Trump, de hecho ya lo había hecho con Biden, tratar de recuperar aquello que habían perdido, pero Biden no lo trató de hacer protocolario en Estados Unidos. Bueno, cuando entra Trump, lo hace ya no con protocolo, sino más bien dicho, con fuerza, demostrando el poder que supuestamente tiene. ¿Por qué lo tiene todavía? Sin embargo, no se dio cuenta de que a la par de su poderío armamentístico, sobre todo en lo bélico, China le lleva ventaja, Rusia le lleva ventaja, y que Irán no estaba solo, o sea, Irán estaba acobijado por el Medio Oriente, pero también por China. El cierre del estrecho de Hormuz, se ve muy claro cómo es una estrategia como para poder dar pie a vender, ya no solamente a Occidente, sino más bien dicho a Oriente, a China, ¿no? Que China es el máximo es la fábrica del mundo. Entonces, China trata de distribuir sus mercancías, y las distribuye bastante bien, hasta de mejor calidad que en muchos otros lugares del mundo, porque son manufacturas, ¿cómo se dice?, de producción masiva, que no tiene ningún país productor, pero que necesita materia prima. Y la materia prima la estaba recibiendo de América Latina, a lo mejor no legalmente, no bajo los precios del mercado con el dólar, el precio petrodólar, sino más bien dicho ya con el precio de las monedas independientes de cada... Él aceptaba las monedas de cada nación. Tan esas que los chinos en la Ciudad de México, ¿no? Durante más de años, ¿no? Y si no siguen las mercancías chinas. ¿Por qué? Porque reditúan bastante bien. Y China acepta el intercambio de otras monedas, no como Estados Unidos, que solamente está en el dólar, en el petróleo. Y entonces estamos viendo el yuan, el nacimiento hecho de Hormuz, el nacimiento de el petroyuan, ¿no? De una moneda de intercambio distinta. Y lo mismo sucede dos cosas importantes: la desinformación y la información masiva de los medios tradicionales, y de la misma desinformación que ellos creen para tratar de seguir dejando el poder que se tiene. Lo tiene Estados Unidos, porque lo tiene Estados Unidos, es decir, tiene poder. Sin embargo, el dominio es otro. El dominio no lo tiene. El dominio lo ha perdido. Trata de recuperarlo. Y también ha perdido económicamente, ¿no? Bastante a Japón, bastante al Oriente, le debe bastante al Oriente, ¿no? Esos como esa parte de Saudita, de Israel, están exigiendo abonar y a las manos por algo, ¿no? Porque les debe mucho. Estados Unidos trata de recuperar eso desde que estas ciertas estrategias, ¿no? El hecho de que en el que se juegan la mayor cantidad de partidos de Estados Unidos es una cosa, y que se haya desactado, acreditado al Estado mexicano a través del narcotráfico, la violencia, sí nos habla de una organización precisamente de los medios de comunicación por desinformar y por tratar de tener ese dominio de la nación, ese dominio geográfico que beneficia a todo Estados Unidos. Y México había empezado y sigue impulsando desde hace más de 8 años esta idea de que lejos de ser súbditos de Estados Unidos, socios comerciales, haya sumado o sea, en su momento los países latinoamericanos, y a través de los medios de comunicación tradicionales se ha difundido que México no es un país o no es un mundial, y confundido pues a través de la acción del narcotráfico, las noticias de violencia, de la ola de violencia en México, que es innegable que existe inserción de crimen organizado en las políticas,
Eso no se puede negar. Si vamos a Gerardo García Luna, como quedó por ahí mal posicionado el gobierno de Calderón, ¿no? Y Estados Unidos, que no se dice precisamente el juego doble triple Estados Unidos en este papel, ¿no? El hecho de que fabrican las armas, ¿sí? Distribuyen las mercancías, lavan el dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque pues, ellos son dueños del narcotráfico. Esas economías son las que impulsan precisamente el narcotráfico. Nada más vamos a poner un ejemplo de cómo se inició la guerra del opio de Inglaterra, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis alumnos, si quieren saber cómo se inicia el narcotráfico en el mundo, vamos a ver historia, ¿no? La guerra del opio es fundamental. Cómo Inglaterra hace una estrategia pues, política para poder entrar con todo, con la distribución de la amapola en China, en el imperio chino. Y cómo el imperio chino se va defendiendo de todas esas estrategias, ¿no? Y de ahí se vuelve una potencia mundial en Inglaterra, ¿sí? Es interesante cómo se da ese ejercicio, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de las incursiones del tráfico de mercancías y de los robos a los navíos españoles durante la época de la conquista, ¿no? De la época de la Nueva España, del virreinato mexicano. ¿Cómo? Igualmente Inglaterra, qué casualidad, sale mejor parado ante un ejército que había empezado a tener mayor poderío, como fue la Armada Naval Española, a raíz de el encuentro con los pueblos originarios, con el continente americano, ¿sí? Entonces, imagínense cómo, si vemos de ahí, Estados Unidos sigue con la misma intención, ¿no? Es decir, no solamente Estados Unidos, sino el grupo hegemónico del que habla, no solamente Estados Unidos, sino el grupo hegemónico del que habla Toño, de esas élites, cómo tratan, están inmersos banqueros, ¿qué más? Empresarios, políticos, ¿no? Tratan de inmiscuirse precisamente en esto, ¿no? En la soberanía de los países y sobre todo latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo porque nosotros como en la política mexicana es una política que está saliendo a la luz yo le llamo como 100 años de oscuridad, ¿no? En la que se encontraba solamente hegemónicamente un partido gobernaba y dominaba, y que después se dio el poder a otro partido un poco más cegado que el anterior, y que ahora que con Morena se trata de hacer algo distinto y precisamente utilizan todos los medios que tienen, ¿no? Desde el crimen organizado, desde los medios tradicionales de comunicación, desde lo económico, desde incluso la agenda ecológica, también ha funcionado para desarticular economías, ¿no? Es decir, México tiene sus reservas naturales, ¿sí? Y tenemos algo que se llama políticas internacionales a las que se tienen que recurrir en algunas instancias para poder realizar ciertos ejercicios de preservación ecológica. Sobre todo, veamos el caso de Alemania, ¿no? Cómo Alemania, de pasar de ser una potencia mundial, no solamente antes de la Primera, Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se reconstruyó, pero se pega una agenda ecológica y se pierde de recursos energéticos que ahora carece. El mismo caso de España, ¿no? España, al tratar de transitar precisamente hacia esas políticas ecológicas, lo que hizo fue descuidar sus recursos energéticos
y entregarlos precisamente a empresas privadas. Y lo que pasó fue que España no había sufrido tal escasez de energía desde hace tiempo y ahora lo tiene. ¿Por qué? Porque los recursos se están mandando a otro lado, ¿no? Rusia, el caso de Rusia, cómo Rusia aprovecha estas políticas ecológicas y empieza a producir gas, bueno, a explotar el gas natural, el petróleo que ya sabemos que tiene, y otros metales, ¿no? Es decir, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? En este caso, en el caso del Mundial, hay una posición, bueno, si lo vemos desde una perspectiva crítica, México tiene predominancia, o te debería tener predominancia porque es más futbolero que Estados Unidos. Estados Unidos no tiene o bueno, ya hasta ahora tiene una afición en el fútbol que empieza a emerger, ¿no? Pero que la mayor parte de sus aficionados son mexicanos. De un grupo de migrantes que existe, ¿cuántos migrantes son en Estados Unidos? Son 30 millones, al parecer, ¿no? Entre mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Sur, centro, Caribe. Entonces, muchas veces México va a jugar a Estados Unidos y se le es tratado mejor allá en Estados Unidos porque la afición, el aficionado latino es muy apasionado del fútbol, ¿no? Entonces, esa predominancia, todo eso también habla de un punto estratégico de Estados Unidos, de esa pérdida de dominio que ya tenía, ¿no? Porque el fútbol mexicano también había empezado a repuntar. El único problema que existe aquí en México, en todas las esferas, y que lo trataron muy bien en su momento, fue la corrupción, ¿no? En su momento, hay un libro que sale ahora, antes del Mundial, de Juan Villoro, que habla precisamente sobre la corrupción en el fútbol y cómo a lo largo de la historia de los mundiales se ha visto, y de la FIFA también, se han visto ciertos casos de corrupción, desde cómo se sobornaba a los países, cómo sobornaban a la federación para poder acceder a la justa mundialista, ¿no? Hacer locales, hacer anfitriones de ella, ¿no? Porque hay una derrama económica importante. Entonces, y no solamente eso, sino porque también marca algo que es predominante, ¿no? Es el dominio que tiene sobre el aficionado al fútbol, ¿sí? Eso es interesantísimo, ¿no? Cómo el fútbol influye en las mentalidades de la sociedad, cómo los mueve, cómo lo que decía yo hasta anteriormente, lo que recalca Toño, ¿no? La identidad que te da precisamente ver a tu equipo de fútbol competir contra otra nación. Es como esta guerra que se está haciendo en el mundo, pero sin balazos, ¿no? Más bien dicho, con balonazos. Entonces, Juan Villoro toca un punto medular que es la corrupción en México, cómo se permeó también en el fútbol. Y es efectivamente eso, ¿no? Porque México, teniendo tan buenos jugadores, no tanto en el nivel profesional, sino más bien dicho en el amateur, esos jugadores no despuntan, ¿sí? Y es precisamente por un sistema elitista que existe en el fútbol también, ¿no? No solamente en el deporte del fútbol, sino en el deporte general existe precisamente esa falta de apoyo. ¿Por qué? Porque se maneja como un negocio, ¿no? Y se ve marcado. Hasta hace unos años yo veía el fútbol mexicano como algo que sí, que había canteras que salían, precisamente iban a los barrios, jugaban, pero de todos modos siempre antes de llegar a la primera división o a instancias mayores se le cobraba cierta cantidad de dinero al jugador, ¿no? Y el jugador, pues, al no tenía que hacer el esfuerzo por conseguirlo, y si no, pues no debutaba. Y luego los promotores, luego los entrenadores, los directivos, es una cadena de corrupción tras corrupción que pues nos viene a dejar lo que es el hoy. Competitivo, no, pero visto como mercancía, sí. Es una muy buena mercancía que Estados Unidos está aprovechando, ¿sí? De la fanaticada mexicana, de la fanaticada sur
y americana y del mundo, porque si nos damos cuenta, en su liga está el mejor jugador del mundo considerado actualmente, ¿no? Lionel Messi. Y como el Mundial se juega aquí, 2 o 3 años antes de que se supiera, Messi ya estaba en el Inter de Miami, a lo mejor por razones económicas, pero también por ese tipo de imagen, ¿no? De posicionar a Estados Unidos en el nivel, en el lugar en el que ellos consideran que deben de estar. Sin embargo, pues no pueden competir en realidad con la estructura de México, ¿no? De la Liga Mexicana. Ahora ya se compite, pero no podían hasta hace unos años. Este mundial demuestra varias cosas, ¿no? El regreso el intento de regresar a ver a Estados Unidos como el país dominante de América, porque lo es, y a México como el país coanfitrión y a Canadá como el país coanfitrión, tres países que integran el Tratado de Libre Comercio, y cómo los otros dos se ven ante el poderío de Estados Unidos. Bueno, pues ya ahorita que mencionan estas dos cosas, uno, la cuestión de cómo es que hay influencia, ¿no? Por parte de el extranjero, ¿no? Aunque todos sabemos de qué país principalmente. Pero sí es importante ver que México no es el primero, ¿no? Por ejemplo, sí fue el año pasado, hay un país llamado Georgia, allá digamos en fronteras con Rusia, se supone que pertenece a la Unión Europea, pues hicieron una maniobra más o menos como lo que acaban de votarse apenas aquí en México, ¿no? De hacer ley, no específicamente en la cuestión electoral, pero sí en los medios, ¿no? Cosa que si lo hicieran acá en México, ya sabemos, ¿no? Quiénes son los primeros que saltarían, ¿no? Como chiles en comal. Pero esta revisión que allá en ese país comenzaron o que se estaba ya, o se logró hacer como una especie de ley, después en las siguientes elecciones, casualmente gana una francesa y pues echa abajo todo, ¿no? Y se dice que fue puesta por Estados Unidos. Entonces, y la Unión Europea. Entonces, pues ahorita es lo que, haciendo un poquito, ¿no? De comparación, pues vimos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cómo es que a pesar de que todo parecía que iba a ser una pérdida por parte del partido de Milei, pues terminó ganando otra vez. Vimos también en otras partes de Sudamérica, ¿no? Que pues se veían los números a favor de, pues no sé si llamarle de izquierdas o no, pero por lo menos los que no están en la misma línea, ¿no? Que los Estados Unidos, pues casualmente ganaron elecciones. En Centroamérica pues también lo vimos apenas con Honduras, con Guatemala. Pues muchos temen que pase algo similar en México, cosa que pues yo lo veo complicado. Sin embargo, así como yo estoy observando que López Obrador intentó, políticamente hablando, pues protegerse haciendo algunas maniobras, ¿no? Con políticos que, por lo menos en cuestión histórica, no le convenía que entraran a Morena. Pues yo lo que estoy viendo ahora es que la presidenta Sheinbaum lo está haciendo no con los políticos, sino ahora desde el ámbito empresarial, ¿no? Entonces hay una crítica, ¿no? Sobre todo en redes sociales, de que parece que es, por lo menos hasta ahora, más hacia la derecha o centro derecha que lo que estaba haciendo López Obrador de centro izquierda, ¿no? Por lo menos eso es lo que se menciona. Y pienso que no es ni para uno ni para otro, sino que esa estrategia, ¿no? Como de irse cubriendo las espaldas, viendo de manera estratégica a mediano y largo plazo cada movimiento que podría hacer los Estados Unidos, pues es
quizás desde afuera, viéndolo como algo que no tiene coherencia, sobre todo con lo propuesto en los últimos, no sé, 30 años, ¿no? Por López Obrador. Pero si lo vemos de manera fría, creo que es una de las maneras en las que podríamos tener cierta maniobra, sobre todo ahorita con el Tratado de Libre Comercio, y como ahorita mencionabas, Gonzalo, ¿no? En que esta dependencia económica pues se intente, ¿no? Llevar a una negociación y no a una imposición como se hacía en gobiernos hasta antes del 2018. Y pues ahorita sí, ¿no? Lo vemos directamente en lo del Mundial. Sin embargo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay varios factores que pues están por verse, ¿no? Uno es el ICE, otro es también la cuestión económica, ¿no? Porque hay mucha reventa, hay muy poco boletaje en los Estados Unidos ya vendidos, están bajando los boletos cada vez más. Aquí en México la reventa también está al punto de boletos cerca del millón o más de 1 millón de pesos. En Canadá este problema pues no existe porque pues prácticamente no, casi nadie va a ir a los estadios, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué sucede, porque pues va a haber pérdidas para todos, ¿no? Incluso esto lo está llevando a exigirle a México, ¿no? Y sobre todo parece ser que la FIFA cuando hace ese tipo de eventos está acostumbrado como a mandar nada más y que el gobierno del país tenga que ceder sí o sí o sí. Pues ya quería decir a la Profeco, oye, ¿sabes qué? Está prohibida la venta de playeras pirata, ¿no? Por poner un ejemplo. Y que va a ser una de las limitantes, que aunque tengas boleto pagado, pues vaya, si hay si hay una sospecha de que la playera que llevas no es original, no te van a dejar pasar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque pues el sistema económico en el que estamos de imposición, pues estamos viendo que hasta en este tipo de eventos, que sí son masivos, pero a escala son muy pequeños a comparación de todo lo que se maneja a nivel mundial, pues vemos cómo se empieza a desboronarse, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué sucede, porque si la violencia que se ha intentado mediáticamente trasladar hacia México, que muy probablemente se dé, ¿no? Ojalá que no, pero es muy probable que se dé, pero que también se vaya a dar en los Estados Unidos, pues o una de dos, ¿no? O este mundial va a estar con pincitas llevándose a cabo, o pues en el mayor extremo, ¿no? de algún caso, pues se tenga que replantear nuevas sedes, ¿no? Para que pues el mundial se lleve a cabo. Y ahorita pues vamos a ver qué pasa, sobre todo por ejemplo con Irán, ¿no? Que va a estar allá en Ciudad Juárez, ya llegó, va a irse a Estados Unidos solamente para los partidos que le tocan, se va a regresar a México y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque pues no dio garantías de nada Trump, ¿no? Para este país, para los jugadores. Al contrario, hubo un rechazo, ¿no? De la solicitud de Irán hacia la FIFA y de la FIFA hacia Estados Unidos para el resguardo de los jugadores, en tanto que van a venir a México y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque están muy cerca de la frontera y tan cerca que pues podríamos ver algunos detalles por ahí, como los drones del año anterior o a principios de este año, que puedan estar rondando por ahí del estadio de Juárez de los Xolos, y que pues nadie diga nada, ¿no? Porque pues van a decir es en pro de la seguridad de los equipos, ¿no? Igual aquí en Puebla a lo mejor vamos a estar viendo algo similar en el estadio Cuauhtémoc, y así hay varios estados que van a tener sus pues en
sus territorios a otros equipos que van a estar aquí y van a trasladarse a Estados Unidos o a Canadá para jugar y regresan a México, ¿no? Entonces, yo me temo que este mundial va a estar muy tropezado, va a haber mucha corrupción, más de lo que ha habido otros años. Lo que mencionaba al principio, ¿no? Esta posibilidad de que, digo, es un video ahí muy viral que se dio, ¿no? De que hay alguien que estaba hipnotizado y decía que iba a llegar a México a la semifinal. Pues si alguna vez llegó Corea del Sur, lo comentamos al principio de este podcast, pues quién dice que no llega a Estados Unidos o México, Canadá a estas instancias o lo más cercano a, pues va a quedar todavía aún más en evidencia, pues esto que acaban de mencionar, ¿no? De decirle al mundo, ¿saben qué? Pues el poderío está aquí en Norteamérica, no está en Europa, no está en Asia, solamente aquí. Y pues yo creo que políticamente hablando este mundial va a servir para eso y por eso es que la FIFA anda pues rescatando lo que puede, ¿no? Porque prácticamente el mundial no se está vendiendo como ellos esperaban y pues no les queda de otra, ¿no? Quedar bien con el amo, en este caso Estados Unidos, para pues esperar que le resulte lo mejor, por lo menos algo rescatar, porque se ha estado dando cuenta que por más intentos que hizo hasta dar una medalla de la paz de la FIFA que nunca existió, ¿no? Eh, pues, pues tampoco funcionó, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Esto apenas va a comenzar. Yo creo que para la siguiente semana vamos a estar a vísperas, a unas 48 horas o unas 24 horas cuando se publique este podcast, de ver qué va a suceder con el mundial ya a horas, que ya se tendrán pues probablemente hechos previos, ¿no? Que te digo, se van a empezar a dar en esta semana, sobre todo con los latinos que trabajan en los estadios de Estados Unidos, y pues una de esas nos encontremos con una sorpresa de que pues se tenga que hacer una planeación muy muy rápida por parte de la FIFA, quizás hasta de sedes, por los caprichos de Donald Trump. Pues eso es contexto muy complicado el que tenemos como en los días previos al inicio del Mundial de Fútbol. México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.